¿Cómo se llama la gente que nos puede, que tiene autoridad para darnos un trabajo? Todo eso. Son contactos. ¿Qué más? La paz de Dios, chicos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más, un lunes con nosotros. La verdad que es una bendición que el Señor nos haya permitido llegar hasta el día de hoy. Gracias damos a Dios por sus bendiciones, por su misericordia, por su gracia. Te estamos dando un tiempo para que también puedas ir conectándote a todas las zonas, a las 9 zonas de este hermoso presbiterio de las misiones, a toda la alianza Josué y Caleb. Los saludamos en el nombre del Señor. Nos da mucho gusto que estén aquí una vez más, un lunes más con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante, hoy tenemos un tema muy especial, un tema que es necesario, que es vital, que es esencial para la vida del cristiano y para la vida de ustedes, chicos. Entonces, hoy tenemos invitados muy, muy especiales. Yo creo que cada uno de ustedes los conocen. Por ahí tenemos un invitado del Distrito Sur, del Distrito Oriente, y de los Distritos Orientes, y la verdad que damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Y chicos, bueno, sin tanto preámbulo, queremos presentarles a ustedes a nuestros hermanos siervos de Dios que están el día de hoy con nosotros. Queremos presentar a nuestro hermano Jorge Martínez, pastor de la zona sur 3, aquí en este hermoso presbiterio. Hermano Jorge, la paz de Dios, hermano. La paz de Dios, Dios les bendiga. Encantado de estar con ustedes y agradecemos a Dios esta bendición que nos conceden de participar en este tiempo de la alianza Josué y Caleb. Gracias, Dios les bendiga. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano Jorge. Qué gusto tenerlo con nosotros. También está con nosotros nuestra hermana Angelina Álvarez, ministra en la zona sur 2 de este hermoso presbiterio. Hermana, la paz de Dios, hermana Angelina. La paz de Dios, hermanos. Paz de Dios, para nosotros es un placer. Soy de la zona Oriente 2. Y gracias a Dios, hermanos, por esa bendición que el Señor nos permite estar con la alianza. Que hoy el Espíritu Santo nos guíe y dé a cada joven, a cada señorita la respuesta necesaria. Que Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Amén, amén. Qué gusto tenerla con nosotros, hermana Angelina. Gracias, hermano. Y también, hermanos, chicos, y bueno, sí, hermanos también, porque veo que también se conectan varios hermanos y hermanas. Un saludo a todos. También está con nosotros nuestro hermano Edgar Figueroa, pastor en la zona sur 3 de este hermoso presbiterio. Hermano Edgar, la paz de Dios, hermano. Padre, hermano Marco, Dios les bendiga a toda la alianza de jóvenes Josué y Caleb, a todos sus componentes, a las señoritas, a los jóvenes. También es un privilegio que nos hayan invitado a compartir la palabra de Dios, para que al compartir la palabra de Dios tengamos crecimiento, tengamos desarrollo, porque al final de cuentas es el resultado de que la lluvia y que el pan del cielo caiga en nuestras vidas, para que crezcamos en la fe y su nombre sea glorificado. Bienvenidos y gracias por la invitación. Amén, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno que pueda estar con nosotros. Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a tener un tema muy especial que es acerca de mi relación con Dios. Pero antes, para iniciar este tema y poder darle lugar a nuestro hermano Edgar, queremos hacer una oración de invocación al Señor para que todo lo que hagamos el día de hoy sea para la gloria de su nombre y dirigido por su Espíritu Santo. Y quisiéramos invitar a nuestro hermano Jorge Martínez para poder hacer esta oración. Hermano Jorge, ¿nos podría ayudar, hermano, con esta oración? Amén. Amén. Padre amoroso, te damos la honra y la gloria. Agradecemos que nos des el privilegio de estar, Señor, en este tiempo a través de estos medios. En todo tiempo y en todo lugar, Señor, es glorificado tu nombre, y por eso, Señor, delante de ti estamos. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu siervo, mi hermano Edgar Figueroa, al expresar la palabra del Señor que has puesto en su corazón. Que sea de edificación a todos nosotros, a tus hijos, a tus hijas, a la juventud, Señor. Que la aspiración de cada uno de nosotros siga siendo tener en nuestro presbiterio, en toda la iglesia y en toda la iglesia, una juventud hermosa, llena del Espíritu Santo, que sepa en todo tiempo tener una relación siempre limpia y fresca contigo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos el honor y la gloria. Amén, Señor. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Y dejamos el lugar al siervo de Dios, nuestro hermano Edgar Figueroa. La paz de Dios, chicos. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a considerar la palabra de Dios. Si ustedes pueden abrir su Biblia, por favor. En la primera epístola del apóstol, primera epístola universal del apóstol Juan, su capítulo número 1, versículo número 3. El tema que me asignaron, que me mandaron por mensaje de WhatsApp, es mi comunión con Dios. Y es así el tema de que vamos a platicar, mi comunión con Dios. Y en esta carta, en esta lectura bíblica que encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, al platicar al tener esta porción bíblica y al saber que debemos de tener comunión con Dios, el objetivo de cada cristiano, el objetivo de cada creyente, lógicamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues es tener comunión con Él. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y dice también su palabra bendita, que en esto conocerán que son mis discípulos. Cuando habla de una posesión, cuando dice mí, es que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y en esto conocerán que sois mis discípulos cuando nos amemos unos a otros. Y cuando decimos que nos amamos unos a otros, o cuando el Padre ve que nos amamos unos a otros, es que tenemos comunión. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque así es. Este término, comunión, aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. En el Salmo 25:14, repito, este término de comunión aparece 2 veces solamente en el Antiguo Testamento. La primera es el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con Jehová es para con los que le temen, y a ellos se les va a dar a conocer el pacto. Entonces, esa comunión íntima, esta palabra, este término aparece solamente 2 veces, así con ese término, comunión, en el Antiguo Testamento. Salmo 25:14 acabamos de leer, y la otra es Proverbios, capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión de Dios es con los justos. Entonces, estamos viendo que la comunión es ciertamente limitada. ¿Con quiénes? Con los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que obran con equidad, los que obran con razonamiento, los que obran para agradar a Dios, los justos, los que no se corrompen. Entonces, este término aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa este término? Según la traducción del vocablo hebreo, que es sod, S-O-D, sod, significa amistad o conocimiento íntimo. En el Antiguo Testamento, este término del vocablo hebreo sod significa amistad o conocimiento íntimo. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando el Antiguo Testamento, el Salmo 25:14 y Proverbios 3:32 nos habla de que Dios tiene comunión con nosotros y nosotros con Dios, significa que Él se amista. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque fue un hombre justo. Por eso Noé, Enoc, que caminaron con Dios. Por eso todos los grandes de la fe en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios tenía una excelente relación con ellos. El mismo Josué, el mismo Moisés,
Y los patriarcas del Antiguo Testamento, que a pesar de que vemos sus errores, que vemos sus deficiencias, tuvieron comunión con Dios, un conocimiento íntimo. Al decir que tenemos comunión con Dios, es que tenemos comunión con el Padre. Al decir que tenemos comunión con Dios, es que tenemos comunión con el Hijo. Y es que tenemos comunión con el Espíritu Santo. No está especificando en cierta forma y en cierto modo solamente comunión con el Padre o con el Hijo. La Biblia nos habla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de que debemos de tener comunión con Dios, pero también se especifica en cada una de las personas. En el Nuevo Testamento, la palabra comunión aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que viene de la palabra del vocablo hebreo, koinonia, así se escribe, koi con cada kilo, koinonia, ¿qué significa esta palabra, este vocablo hebreo? Con intimidad, con posesión general. Eso es lo que significa. Entonces, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que debemos de tener comunión con Dios. Debemos de tener una amistad con Dios. Debemos de tener conocimiento. No solamente cuando nosotros tenemos un amigo, cuando tenemos una comunión con alguien, cuando nos hacemos de un amigo, y es que coinciden nuestros gustos, coincide nuestra forma de pensar, coincide nuestra forma de actuar. Nos gusta tal vez el mismo equipo, el mismo sabor de helado, ¿sí? El mismo color de ropa, coincide. Entonces nos vamos volviendo amigos. Entonces el conocimiento, la comunión, nos va relacionando en una amistad y vamos conociendo cosas muy íntimas que solamente se dan entre amigos. Aquí con el Padre, la Biblia nos habla de que debemos de tener comunión con el Padre. Ya lo vimos en Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 3. Y dice así: lo que hemos oído, visto, eso os anunciamos. O sea que el apóstol Juan dice, porque es amigo, porque es un siervo de Dios, porque es un apóstol, dice él, porque lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. O sea que Juan tenía comunión con el Padre. Y entonces de eso nos platica, de eso nos habla. Y dice, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Al tener comunión unos con otros, tenemos comunión con el Padre eterno. Y dice, y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, al tener comunión con Dios, mi comunión con Dios, cuando tengo comunión con Dios, debo de entender que tengo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, la divina Trinidad. A su nombre sea la gloria para siempre. Y también en Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 9, nos habla de que debemos de tener comunión. El que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Debemos de tener comunión también así como con el Padre, debemos de tener comunión con el Hijo. Primera de Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, en el cual fuimos llamados. Dios nos ha llamado. La voluntad de Dios el Padre, la voluntad de Dios el Hijo y la voluntad de Dios es el Espíritu Santo, es que tengamos comunión con ellos, que nos conozcamos íntimamente, porque ellos nos conocen, porque son omnipresentes, son omniscientes, conocen todas las cosas de una manera perfecta. Entonces, quieren ellos darse a conocer a nuestra vida a través de su palabra bendita, a través de la oración, a través de la comunión en la alabanza, al escuchar un testimonio. Dios nos bendice en abundante manera. Entonces, ya vimos en la cita bíblica que debemos de tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo y ahora comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios? Capítulo número 13, versículo 14.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense cómo dice, la comunión no dice con el Espíritu, como si tuviéramos comunión con él. No, la comunión del Espíritu hacia nosotros. Es la bendición apostólica, ¿sí? Esa es la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Entonces es maravilloso cómo la Biblia nos enseña que si la Divina Trinidad quiere tener comunión con nosotros, sus criaturas, que se humillan al mirarnos, que se humillan al contemplarnos y nos ofrecen su amistad, pues nosotros debemos de aprovechar esa amistad, esa comunión con la Divina Trinidad. Por eso ese cántico que dice, amigos soy de Dios por la preciosa sangre de Jesús, es fabulosa. Si entendiéramos el aspecto teológico, ¿verdad?, de este cántico, la deidad que hay en este cántico, entenderíamos y lo cantaríamos mucho mejor. Y así como el pueblo hebreo, que cuando entona una alabanza a Dios o cuando va al muro de las lamentaciones y no quieren levantar ni la cabeza porque se sienten indignos, nosotros debiéramos de asumir la misma situación, la misma responsabilidad, el mismo sentimiento y reverencia al poder cantar una alabanza. Amigo soy de Dios por la preciosa sangre de Jesús. Está hablando de la comunión con Dios. Tener comunión viene de la palabra común. Y si derivamos etimológicamente la palabra, es que comunión viene de común y común viene de uno. Número indivisible. Uno que no se puede dividir, que no se puede separar. Entonces nosotros debemos de tener esa comunión de tal manera que se cumpla la palabra del apóstol San Pablo. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo oscuro, ni la luz, ni la vida, ni la muerte. Ahora que estamos sufriendo este coronavirus, sí nos guardamos porque es una orden eclesiástica de nuestro pastor general, es una orden de nuestro gobierno. Y esto no nos debe de avergonzar. El pueblo de Israel fue guardado en Egipto para no salir de sus casas, porque así Dios lo estableció. El niño Jesús tuvo que irse junto con sus padres a Egipto, porque le quería matar Herodes. Y el Espíritu de Dios le dijo, ven, váyanse a Egipto, desciendan. No huyeron, obedecieron. La iglesia primitiva tuvo que salir de sus ciudades, de sus casas, y meterse en las catacumbas e ir a otras ciudades para que el evangelio fuera esparcido. En esta pandemia que estamos teniendo, en este coronavirus, en lugar de que la iglesia decrezca, mengue, la iglesia ha tomado fuerza, porque en cada hogar se ha establecido un santuario, se ha establecido un altar y se está transmitiendo la palabra. En una sola predicación, en un solo templo, en una sola transmisión, se alcanzan más de 1000 personas para la gloria de Dios y se tiene comunión con Él. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia lo relaciona con intimidad. Esta palabra en el Nuevo Testamento, intimidad, caminar. ¿Qué es tener comunión? Es tener intimidad con Dios. ¿Qué es comunión? Es poder caminar con Dios. Es acercarse a Dios. Dice su palabra, acercaos vosotros a Dios y Él se acercará a vosotros. Es presentarnos delante de Él. Cuando queremos tener comunión, es amistarnos con Él. Es tener un compañerismo. Así como lo hizo Noé, como hizo Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios, fueron hombres de Dios. Y cuando la Biblia habla y menciona caminar, quiere decir que en todo estaba presente Dios, para todo le pedían permiso. Señor, en tu nombre voy a hacer esto. Yo creo que cada uno de nosotros por las mañanas, antes de salir a trabajar o de salir a nuestras actividades, debe de ser una práctica, antes de levantarnos, antes de hacer cualquier cosa, ahí donde estamos en nuestro lecho, ¿verdad? Orar a Dios, darle gracias a Dios, alabar a Dios porque nos está dando un día nuevo, una nueva mañana, porque en cada nueva mañana son nuevas sus misericordias, y eso es tener comunión
con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Agradándole. Decíamos, caminando con Dios. Enoc vivió 375 años, 375 años. Y Enoc caminó con Dios. En Génesis, capítulo 5, versículo 22, ¿qué nos dice? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Porque le llevó, desapareció. Así va a suceder, dentro de poco va a suceder. La trompeta ha sido tomada. Los ángeles están expectantes, saben que va a sonar la trompeta, y muchos de nosotros que hemos caminado con Dios y que no nos queremos separar de Él y que estamos luchando para vivir en santidad, así vamos a desaparecer de esta tierra. Somos la generación que escuchará el clarín y los muertos en Cristo resucitarán y después nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, porque tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Enoc, Dios se lo llevó. Pero también en Génesis capítulo 6, versículo 9, nos dice que Noé fue un hombre justo. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? Caminando con Dios, agradándole, haciendo lo que a Él le place. Escuchamos en la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Leyendo la Biblia. En estos días que estamos, muchos están encerrados y no han podido ir a estudiar, hijos, ustedes a sus escuelas, a las preparatorias, a las universidades o escuelas particulares de otras materias. Es importante que estemos leyendo la Biblia. En casa estamos levantando altares. Debemos de leer por lo menos, si antes leíamos mínimo 3 capítulos, ahora debemos de leer 6 capítulos o 12 capítulos, porque tenemos el tiempo, porque Dios nos ha metido a nuestros hogares para que tengamos comunión con Dios. Un servidor, estoy orando a través de videollamadas. Usamos el teléfono de mi esposa y el teléfono mío y nos comunicamos diario con 16 familias. Por WhatsApp hay la oportunidad de hacer hasta 8 contactos en videollamada, en una sola videollamada. Entonces yo le llamo a 8 y mi esposa a 8 y tenemos 16 contactos el mismo día. El sábado estoy orando por puros hermanos que están contagiados. Localizamos sus nombres, sabemos quiénes son y el puro sábado oramos con ellos directamente. Y estamos recibiendo la respuesta de Dios. Tenemos comunión con Dios. Dios nos está oyendo. Está sanando a los hermanos. Está levantando para gloria de su santo nombre. Y a los que no ha sanado, están en un mejor lugar que usted y que yo, en la patria celestial, pasando lista de asistencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Él vivió 950 años. Noé, varón, no un hombre. Cuando dice hombre es un aspecto terrenal. Cuando dice varón es un aspecto espiritual. Era un varón conforme al corazón de Dios. Noé, justo, varón justo. ¿Cómo agradar a Dios siendo justos? ¿Cómo agradar a Dios siendo perfectos? Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Caminó con Dios también, haciendo lo correcto delante de Él. Así es como podemos agradar a Dios. Y todo esto, para esta comunión, lo encontramos en la Biblia. Todo esto lo encontramos en la Biblia. Agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, claro que hay una respuesta. ¿Por qué debemos de tener comunión con Dios? Porque nos hace bien. Él promete que si nosotros tenemos comunión con Dios, Él va a estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. En Génesis, capítulo 28, versículo 15, nos dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. amén. Fíjense ustedes,
yo estoy contigo y andaré por donde tú anduvieres y no te voy a dejar hasta que termines el plan. Si muchos siervos del Señor han volado a la patria celestial, si muchos siervos del Señor han muerto porque les ha dado este coronavirus, es el vehículo que Dios ha ocupado, porque se ha tenido comunión con Él. Y cuando terminamos nuestra tarea, cuando terminamos nuestras funciones, cuando terminamos el trabajo de Dios que nos ha encomendado en esta tierra, yo no digo que está bien o está mal, eso le corresponde a Dios, que es el que nos va a juzgar. Pero entonces cuando terminamos la tarea, el Señor nos lleva hasta que haya terminado lo que yo te encomendé, de la tarea que yo te di a llevar. Entonces, ¿para qué necesito tener comunión con Dios? Para que Él me acompañe. Así como el texto lema de todos ustedes, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, con el cual tienes comunión, estará contigo a donde quiera que vayas. El mismo Dios que bendijo a Daniel en el pozo de los leones y que aquel hombre le dijo, Daniel, el Dios a quien tú sirves constantemente, ¿te ha guardado? Y Daniel le contestó, sépalo, excelentísimo Señor, que mi Señor a quien yo sirvo constantemente ha enviado un ángel y le ha cerrado el hocico a los leones. Gracias a Dios. ¿Para qué tener comunión? Para que Dios nos guarde en las pruebas, nos dé descanso. Solamente en Él tenemos descanso. Éxodo 33:14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. No me digan que van a ir caminando dos que se van peleando o dos que no se aman. Dios le dice al que tiene comunión con Él, mi presencia irá contigo. Y como yo voy contigo, no te vas a cansar, no te vas a fatigar. No vendrán aguas y te van a inundar, no te ahogarán. Y caminarás por el fuego y no te quemarás. Te daré descanso. El Señor Jesucristo lo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Él nos da descanso, nos da valor en las luchas. Últimamente nos han llamado para ir a orar por los que están con el coronavirus y tenemos que ir. ¿Y cómo ir a los sepelios? ¿Cómo asistir la semana pasada? Tuve la oportunidad de ir a un sepelio. Y ahí oramos a Dios y predicamos a Dios. Oramos a Dios que Él nos cubra con su bendita misericordia. Él nos da valor. En Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1, ahí dice que nos da valor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Sí, Él te da valor, no tengas temor. Fue lo mismo que tuvo David. David no tuvo temor. Yo creo que David leyó esta porción bíblica. Algo supo David. Porque David, Dios lo llama y se enfrenta contra el gigante. Y vio una persona, había una desventaja terrible. Terrible, era un gigante, era un hombre militar, era un hombre que se había preparado militarmente, físicamente era mucho mayor que David. Tenía lanza, David no lo tenía. Tenía escudo, David no lo tenía. David solamente tenía una alforja, una mochilita. Y su onda que Dios le dio, una onda que Dios le concedió. No sabemos cómo lo adquirió David. Y unas piedrecitas, pero no tuvo valor. ¿Quién es este incircunciso que viene a retar a los escuadrones del ejército de Jehová? Y entonces David, sabemos la historia, lo acaba. Él nos da valor en las luchas, nos da un consuelo en las luchas también. David debió de haber sido consolado, porque cuando vio a aquel hombre, no lo dice la Biblia y se atemorizó o lo pensó de ninguna manera. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, nos dice de la siguiente manera. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo. Lo mismo al Josué y Caleb. Yo estaré contigo. Qué fabuloso y qué hermoso es tener comunión con Dios. Tenemos garantías bellísimas al tener una amistad con Dios.
Dice el coro, amístate hoy con Dios, ¿verdad? Y para siempre feliz serás. Un consuelo. Presente en las reuniones, en nuestros cultos. Nuestro Señor está presente en todos nuestros cultos. Donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo allí estaré en medio de ellos. Por eso tenemos nuestros cultos. Eso lo dice en Mateo capítulo 18, versículo número 20. La promesa del Señor es que si nosotros tenemos comunión, si nos reunimos en su nombre como en esta noche, por ejemplo, que no sé cuántas personas estén conectadas, tenemos comunión y Dios nos está viendo. Él está con nosotros. Está aquí en este hogar, en esta transmisión de la familia Figueroa Hernández, y está con el hermano Jorge Martínez en su casa, y está con la hermana Angelina en su casa, y está con el hermano Marcos en su hogar, y en cada uno de donde ustedes están en esta hora viendo esta transmisión, porque así lo está prometiendo, porque tenemos comunión con Él. Por eso nos conviene tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para gloria de su santo nombre. Mateo 18. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio. Nos daría igual si dijera arriba, está sobre nosotros. Dice en medio. Pero sabemos de antemano que Él es omnipresente. Y su palabra nos dice en medio, sí, pero está en mi corazón. Está en la mente. Está en nuestros labios. Está en nuestra alma. Está en nuestro cuerpo. Está en nuestra casa. Todo lo que tenemos le pertenece. Todo lo que tenemos, Él nos los ha dado por la comunión que tenemos con el Padre, por la comunión que tenemos con Dios para gloria de su santo nombre. ¿Y esta comunión para cuándo es? Para terminar. ¿Para cuándo es? ¿Hasta cuándo es esta comunión? La palabra de Dios tiene una respuesta. La palabra de Dios tiene respuesta para todas nuestras inquietudes, para todas nuestras dudas, para todas nuestras preguntas que le podamos dar al Señor. En Mateo capítulo 28, y con esto termino. Versículo 20, mi comunión con Dios. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo terminaría? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. La promesa es todos los días. Y entra enfermo o sano. Y entra débil o fuerte. Y entra, estés animado o desanimado. Tengas empleo o no tengas empleo. Estés en casa o no estés en casa. Todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios. Esto es lo que consideramos para ustedes, hermano Marco. Que el nombre de Dios sea alabado. Amén, hermano, gloria a Dios. Soy el hermano Abraham, hermano Edgar Figueroa. Dios le bendiga, hermano. Adiós, Abraham. Gracias, hermano, por estar con nosotros y a cada uno de nuestros hermanos, mi hermana Angelina, mi hermano Jorge, que están también ahí con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, queremos pasar a esta parte de las preguntas, hermano, que nos han hecho algunos jóvenes con anterioridad. Incluso tenemos ya 2, 3 preguntas que nos hicieron ahorita en lo que estaba la exposición del tema, hermano. Quiero hacerle la primera pregunta, hermano Edgar. Si me permite, la primera pregunta que nos hacen, hermano, es ¿cómo puedo yo tener una vida devocional? ¿Cómo puedo yo tener una vida devocional de una manera constante, hermano? Yo creo que muchos a lo mejor ahorita nos estamos enfrentando a cosas que pues a lo mejor no estábamos, como usted decía, acostumbrados de alguna manera ya en esa rutina de ir al templo, y para nosotros esa era nuestra vida devocional, quizá para algunos. Pero como nos preguntan cómo puedo tener una vida constante, una vida devocional constante, hermano. Sí, miren, hermanos, contesto tantito, hermano Jorge, hermana Angelina, si ustedes gustan ampliar la respuesta, les agradeceré bastante. Pero en casa ahorita podemos leer la Biblia sin distraernos. Tal vez en el trabajo leíamos 1 o 2 capítulos, pero en casa podemos leer más capítulos. Y después de eso podemos doblar nuestras rodillas. El sábado antepasado que tuvimos una fiesta aquí en casa de ustedes, yo tuve que orar por un hermano que estaba muy desanimado.
el hermano tiene leucemia. Lo rechazó su familia. No lo quiso tener ya, casado. Y entonces le pedí a los hermanos y a mi familia que estaban aquí en la casa, les digo, mi cumpleaños fue el 3 de julio y estaban celebrando mis hijos. Entonces yo les dije, discúlpenme, pero a tal hora prometí que iba a orar con un hermano. Y me subí a mi recámara y le hice la videollamada. Y me contestó este varón. Y ahí doblé mis rodillas y estuve orando y le dije, dobla tus rodillas, vamos a orar. Y entonces, orando tenemos comunión con Dios, pidiéndole a Dios, buscando en la Biblia su palabra, leyendo, apuntando, haciendo algunos bosquejos de algunos temas importantes. Por ejemplo, esto de la comunión que acabamos de decir, todos estos textos están en la Biblia, ¿sí? Teniendo comunión con Dios, ahorita que estamos en casa, cantando himnos, orando al Señor. Recuerdo bien que aquí en casa, cuando yo era niño, salimos del culto de Portales y llegábamos a la casa y antes de cenar orábamos a Dios. Un domingo por la noche orábamos a Dios y entonces las oraciones se volvían fervientes. Dios estaba con nosotros. Teníamos comunión con Dios y Dios tenía comunión con nosotros. Y recuerdo bien que en esas oraciones de la cena en casa de ustedes, el Señor Jesucristo bautizó con su Espíritu Santo a mi mamá en casa, a mi hermano el mayor, lo bautizó en casa. Entonces, sí podemos orar en casa, podemos tener una vida cultural para gloria de Dios. ¿Que necesitamos quien nos ayude? Sí, es cierto, pero podemos ayudar. Hermano Jorge, si quiere usted ampliar. Agradezco la palabra, hermano Edgar. Quisiera comentar al respecto todos los esfuerzos del pastorado de la iglesia, desde la cabeza hasta los pies, hermanos. Se ha impulsado fuertemente el que se pueda tener una vida devocional constante y permanente. Los esfuerzos que está haciendo nuestra denominación, por ejemplo, están a través de un devocional que ahora se está empezando a distribuir y que es una herramienta que te conecta con un versículo de la Biblia, una reflexión y te puede llevar a tener un tiempo muy especial con el Señor. Ahora, esto se tiene que hacer diario y esto tiene que ver con la palabra del Señor. Romanos 12, 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, nuestro tiempo devocional diario. Si lo queremos interpretar de esta manera, es correcto. Nuestro tiempo devocional con Dios diario. Es tan sencilla la analogía que nosotros podemos hacer de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo necesita los nutrientes, la hidratación, la alimentación, proteínas, vitaminas, y lo hacemos de una manera disciplinada, habitualmente todos los días. El punto ahora en el verso número 2 de Romanos capítulo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que buscar al Señor todos los días, porque así como tiene necesidad nuestro cuerpo, pues nuestra alma, que está necesitada todos los días del Señor, necesita tomar del Señor. El Señor Jesús habló acerca de esos nutrientes espirituales en Mateo 4, cuando nos habla de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Espíritu Santo en Romanos 8, por ejemplo, de alguna manera, toda la influencia de la carne que pudiera estarnos invadiendo por este mundo que nos bombardea todos los días con cosas superfluas, pero solamente a través del Espíritu Santo, a través de la vía del Espíritu, podemos hacer morir las obras de la carne, que eso a lo mejor quedaría también en respuesta en otra de las preguntas creo que tienen los muchachos, pero sí, siento que sí es fundamental que podamos tener acciones. El reino de Dios, con esto concluyo,
El reino de Dios es tan lógico y práctico como una rutina de la vida diaria. Como una rutina de la vida diaria, tenemos que buscar un encuentro con el Señor cada día. Amén. Yo les quiero compartir esto. Allí en mi trabajo, cuando trabajé en Comisión de Luz como en Infonavit, tuve la oportunidad de dar testimonio. Y cada vez que el Señor me permitía estar como jefe de Infonavit, antes de repartir la cartera de la cobranza, orábamos a Dios. En Comisión de Luz, cuando teníamos seminarios, cuando teníamos una vez al mes alguna junta para dar nuestros alcances de recuperación de la cartera, la licenciada, que era atea, que no creía en Dios, de verdad, hoy en día confiesa que Jesucristo existe, pero me daban la oportunidad a mí de hacer una oración y de dar una pequeña plática de la palabra de Dios. Me daban 5 minutos en el despacho de Comisión de Luz. Ahora donde yo estoy trabajando, que es una empresa sin tanto problema, cristiana, oramos a Dios. El primer día del mes se ora a Dios. Gracias a Dios. Cuando hay problemas, por ejemplo, ahorita que con esta pandemia me llama el dueño de la empresa y me invita a que hagamos oración. Qué importante es que la gente sepa que por nuestro testimonio, que es una alabanza a Dios, es una vida cultural, devocional, nos reconozca la gente, no por lo que decimos, sino como lo hacemos y por lo que hacemos. Esa es una forma de alabar a Dios. De nada serviría que estemos en el templo constantemente diario, si en el trabajo nos comportamos, si en la escuela nos comportamos de otra manera. Si alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen en una vida cultural a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que nos dice. Hermana Angelina, si usted quiere participar. Sí, hermano, gracias. Bien, hermanos, dice cómo debo tener una vida devocional constante. Una vida devocional, hermanos, tiene que ser una disciplina. Así como para nosotros en nuestro cuerpo, el primer alimento, que es el desayuno, siempre dicen que debe de ser el mejor. Tiene que estar nutrido para que nuestro cuerpo pueda tener energía. Así es, hermanos, la vida del cristiano. Todos los días debe de tener algo primordial y debe de ser darle la gloria a nuestro Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 29, 12 y 13, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Hermano, esta es una hermosa bendición, que nosotros podamos tener una vida devocional. Es el alimento de nuestra vida espiritual. Es como nosotros vamos a poder enfrentar el día, los problemas, las necesidades, pero dándole primer lugar al que se lo merece, y es nuestro Dios. Tal vez, hermanos, como decía mi hermano Edgar, ahora podemos estar en casa y podemos orar, podemos estar. Esa es una bendición, pero ya cuando nosotros salgamos, cuando estemos en casi normales, que no podremos volver, pero casi normales, tiene que ser, hermanos, un hábito, y sobre todo porque nuestra vida debe de estar ligada. Algo en este tema, hermanos, que es la comunión. Creo yo que mi hermano Edgar compartió lo que son las citas bíblicas, y es algo, hermanos, estar ligado a Dios. Y cuando nosotros tenemos ese desayuno en el Señor, nuestro espíritu está nutrido y nuestra vida va a tener una vida devocional, pero aparte de una vida devocional va a tener una comunión íntima con Dios. Es aquí, hermano, la diferencia donde cambia, donde nosotros podemos ver, hermanos, que entonces nos empezamos a enamorar de Dios porque empezamos a conocerlo. Dice la Biblia: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Es necesario que como jóvenes empiecen a conocer que la relación con nuestro Dios es importante. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermano. Algo que mencionaban o que han estado mencionando es precisamente esa comunión, y mi hermana incluso decía algo de empezarnos a enamorar de Dios. Yo creo que es esa parte de cuando estamos entrando en comunión con el Señor. Yo creo que cuando hablamos con alguien, en esa parte a lo mejor, en esa parte personal, pues siempre hay una respuesta, ¿no? De esa persona. Obviamente yo le voy a hablar a alguien para que ella también me corresponda a mí de cierta manera, ¿no? Y pueda haber esa comunión, precisamente entrar en comunión. Hermana Angelina, nos hacen la siguiente pregunta. Le voy a pedir a mi hermana, quieren que me ayude a leerla.
respecto precisamente a eso, a esa respuesta, hermano, que esperamos. Mi hermana Amén, Keren. hermanos. Dios les bendiga. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber que Dios escucha mis necesidades y cómo sé que está respondiendo? Hermana Angelina. Sí, hermanos, gracias. Bien, hermanos, pues dice la palabra de nuestro Dios en San Mateo 21:22, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí entra, hermanos, creyendo, lo recibiréis. Mira, hermano, yo creo que estamos hablando de lo que es la comunión con nuestro Dios y podemos ver en nuestra vida personal que cuando nosotros pedimos algo al Señor debemos estar seguros que Él nos escucha. Hermanos, yo trabajo en una estética. Por lo tanto, ustedes saben que tuvo que cerrarse todo este tipo de negocios. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Dice la pregunta, ¿cómo saber que Dios escucha mis necesidades? Cuando nos dijeron que íbamos a cerrar, inicialmente era un mes. En ese momento yo le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque, hermano, pues es un negocio donde vamos al día. Yo tengo diferentes necesidades en el hogar. Soy una mujer sola. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo quien me dé dinero para sustentar todos estos gastos. Pero hermano, algo que me daba paz, que yo decía, Señor, tú estás conmigo y tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre creyendo, lo vamos a recibir. Y hermanos, yo les puedo dar como testimonio y decirles que en esos casi 3 meses que yo no trabajé, el Señor proveyó para renta, para alimento, para gas, para colegiaturas. Hermano, el Señor estuvo con nosotros y ha sido fiel. Y cada vez, hermanos, el Señor me sorprendía de diferente manera. Y entonces puedo decirles, hermanos, ¿cómo saber? Dice la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que está respondiendo? Hermano, ¿cómo sabes? Cuando tú le llamas a alguien y le pides un favor, tú escuchas la respuesta. Hermanos, Dios es fiel para con nosotros y Él dijo, aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es necesario que nosotros conozcamos la capacidad que tiene Dios para con nosotros de responder. Pero leía una parte anterior, ¿no? Es necesario buscarle. Si nosotros no le buscamos, primeramente tenemos que buscarle y decirle cuál es nuestra necesidad. Si bien es cierto, hermanos, el Señor conoce todas las cosas, todas nuestras necesidades las conoce, pero es necesario que tú le hables, que tú lo busques, que tú le digas cuál es tu necesidad. Y hermano, dice la palabra de Dios, y todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Entonces también la palabra de Dios nos dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué se necesita entonces, hermanos? Tener fe, creer que Dios es un Dios todopoderoso y que Él está para con nosotros, hermanos. Por eso hizo esa comunión con nosotros. Y dice la siguiente pregunta, ¿cómo sé que Dios me está respondiendo? Hermano, la palabra del Señor también nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Muchas veces, hermanos, queremos nosotros encontrar una respuesta a nuestras necesidades conforme a lo que nosotros queremos, pero Dios tiene planes y propósitos especiales. Fíjate, hermano, en este testimonio yo te voy a decir algo. Cuando nos dijeron se tienen que ir un mes, yo lo que hice fue sacar mis cosas. Fíjate, hermano, la confusión. Yo dije, tal clienta, tal, y empecé a hacer como una agenda. Dije, seguramente me van a recibir en su casa y voy a trabajar a domicilio y no voy a padecer. Error, hermanos. No fue así. Dios me sorprendió. Él hizo las cosas de otra manera. Yo les llamaba y me decían, no, por el momento no te podemos recibir, no estamos recibiendo a nadie, tú vienes en transporte, no sabemos dónde has estado, no, por el momento no necesitamos nada. ¿Por qué? Porque era su miedo. Pero ahí, hermanos, el Señor respondió a mi petición, porque Él, de verdad puedo decirles, hermanos, que hasta el más mínimo antojo que yo pude tener en el tiempo que yo no tuve trabajo, el Señor respaldó. ¿Cómo saber que me está contestando? De esa manera. Fíjate, hermano, hay una oración en la palabra de Dios en la vida de Ana. Ella le pedía al Señor y tal vez tuvo que esperar un tiempo, un proceso. A veces en nuestra vida, hermanos, llevamos procesos, pero son para bien, porque dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Sin embargo, hermanos, también podemos ver
que tal vez esa oración fue contestada, pero otra oración que tal vez no pudo haber sido contestada en el momento, era porque Dios quería manifestarse de manera diferente. Fue en la vida de Lázaro. Bien, hermanos, a lo mejor pudo haber llegado antes y que él no muriera. Sin embargo, él quería manifestarse de otra manera, haciendo que resucitase. Hermanos, Dios nos sorprende de muchas maneras y nos da siempre, hermanos, cosas grandes que no esperamos. El Señor nos da cosas mayores y nos lleva a cosas mayores. Entonces, hermanos, ¿cómo saber que Dios nos responde? Porque Él es fiel, porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y todo lo que pidiéramos en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir. Sí, amén. Bien, Amén. gloria a Gracias, Dios, hermano. hermanos. No sé si mi hermano Edgar estaba levantando la mano, sino para pasar a la siguiente pregunta. La siguiente. Hermano. Sí, le voy a pedir a mi hermano Ismael que me ayude para darle la siguiente pregunta a mi hermano Jorge, también que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios, pues damos las gracias a Dios por este testimonio tan bello que expresaba mi hermana Angelina. Es donde pues podemos ver la misericordia y el amor de Dios expresado a cada uno de nosotros. Pero bueno, la siguiente pregunta es para mi hermano Jorge. Los jóvenes también nos hacen esta pregunta, hermanos, y dice de la siguiente manera: ¿qué es mi relación con Dios? ¿O qué es tener una relación con Dios? Amén. Es una pregunta muy necesaria y también que nos da pauta para una respuesta en la que tenemos que tener un conocimiento de las cosas que Dios ama. Dios ama fuertemente su relación con nosotros. Dentro de todo lo que es el contexto de la palabra del Señor, observamos cómo Dios está constantemente buscando que esa relación se fortalezca. Entonces, número uno, Dios anhela y ama que tengamos comunión con Él, y Él va a establecer todas las pautas para que se pueda formar una relación con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí podemos tener una parte de la respuesta. El amor es un sentimiento, el amor es un anhelo, el amor de Dios hacia nosotros es para volver a establecer esa comunión. Nuestro hermano Edgar hablaba de una manera muy puntual sobre la comunión con Dios. Pero yendo a las Sagradas Escrituras, me encuentro con el hermoso pasaje de San Juan capítulo 15, verso 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ahí está estableciendo el Señor que Él nos ama. El amor tiene que ser correspondido. Y ese amor, cuando es correspondido, establece una relación. Y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamaré, dice el Señor, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, a mí me sorprende mucho esta parte de las Sagradas Escrituras. Me habla de que el Señor anhela y tiene un deseo muy fuerte de tener una comunión, una relación con nosotros. Entonces, nuestra relación con Dios es por elección divina. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi relación con Dios tiene que ver con un anhelo fuerte, con un deseo de parte de mi Señor de tener conmigo comunión, de que yo pueda platicar con Él y que Él pueda platicar conmigo, de que yo pueda entender a través de su palabra sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, ¿no? Mencionaba mi hermana Angelina sobre Jeremías 29, que pues se puso de moda, Jeremías 29:11, ¿no? Yo sé los planes que tengo acerca de ti, los propósitos que tengo acerca de ti, y no son de destrucción, no son de fracaso,
son de bien, son de relación, son de comunión, para que podamos tener un fin determinado que está establecido por el Señor. Entonces, mi relación con Dios tiene que ver, ¿cómo es mi relación con Dios? O cómo dice la pregunta, ¿qué es mi relación con Dios? Pues mi relación con Dios es realmente el deseo profundo de Dios de establecer contacto conmigo. ¿Cómo empieza ese contacto? A través del encuentro con el Señor Jesucristo. La salvación es importantísima en ese sentido, porque es cuando inicia fundamentalmente, queridos jóvenes, amados jóvenes, la salvación es principio de muchas explicaciones del Evangelio. Todo inicia ahí, en la comunión, en la salvación, cuando confesamos al Señor Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador. En ese momento empezamos una relación. Ahora que ya eres hijo de Dios, ahora que ya tienes libre acceso al Señor, entonces puedes platicar con Él todo lo que tú quieras. Puedes abrir tu corazón, puedes preguntarle, puedes hacerlo todo. Puedes estar viviendo el tiempo y el momento que tú quieras, pero al final de cuentas, Dios siempre va a estar estableciendo una forma de relación contigo. Veamos, por ejemplo, a la historia de Job brevemente, resumida. Job era un hombre que empieza como un buen cristiano, por así decirlo, porque la escritura empieza hablando en el capítulo 1, verso número 1 de Job, dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él empezó a conocer a Dios en su corazón, tenía una relación con Dios permanente, a tal grado que vino una prueba muy fuerte. Por lo que sea, vino la prueba, vino la lucha. Al final de cuentas, la relación con Dios, aún en medio del dolor, permaneció a tal grado que dice la palabra del Señor, o el mismo Job comenta al final de su libro, que él pues había de oídas te había escuchado, pero hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Esa relación que él mantuvo aún en medio de la prueba con Dios, le permitió tener una visión más amplia del Señor. Por lo tanto, al final de la historia de este hermoso varón de Dios, este héroe hermoso de la Biblia, resulta que en su relación con Dios, en medio de las luchas y en medio de las pruebas, pues Dios hizo una mejor versión todavía de ese hombre que glorificó al Señor en todo su tiempo. Amén. Muchas gracias, hermano. Y bajo este mismo tenor, nos han mandado también otra pregunta muy relacionada a la que antes se dio. Dice, ¿qué tan importante es mi relación con Dios? Es totalmente, más que importante, yo cambiaré a la palabra prioridad por la palabra importante. Todo es importante en el reino de Dios, todo es importante en nuestra vida cristiana, pero a veces no le hemos dado el lugar correcto a las situaciones, ¿no? A veces a nosotros se nos ha enseñado que a veces nos olvidamos nosotros como siervos de Dios. A veces que como siervos de Dios, yo he escuchado en algunas predicaciones del consejo pastoral, que no nos olvidemos de Dios por causa de la obra, o por la obra del Señor nos olvidamos del Señor de la obra. Entonces necesitamos tener prioridades, y la prioridad número uno en nuestra vida tiene que ser nuestra relación con Dios. Martín Lutero tenía una expresión que decía, tengo tantas cosas que hacer cada día. Su expresión cotidiana era esta, tengo tantas cosas que hacer que comenzaré orando 3 horas. Entonces había que revalorar, todos nosotros tenemos que revalorar bien nuestras prioridades. La prioridad número uno es estar con el Señor, buscar a Dios. Entonces, más fuerte todavía es entender esto en el sentido en el que nosotros vamos a buscar a Dios de tal manera que al establecer esa relación con Dios, decía mi hermana Angelina con una puntualidad muy, muy hermosa,
Cuando tenemos esa relación con Dios, cuando nos nutrimos del Señor todos los días, cuando establecemos esa relación como una prioridad en nuestras vidas, entonces el Señor está con, sentimos su fortaleza, sentimos su fuerza, sentimos ese gozo. Vamos a hacer, dice el Señor Jesucristo, que estamos, basta la cada día su propio mal, porque todos los días son malos. Pero cuando el Hijo de Dios, cuando el joven y la señorita cristiana se enfoca en su prioridad número uno, que es estar en comunión con Dios para que pueda tener éxito, una vida victoriosa ante todos los embates, ante todos los dardos del fuego del maligno. Satanás está con una ambición impresionante para destruir a nuestra juventud, pero cuando la juventud coloca su prioridad número uno en establecer esa relación con el Señor, esa comunión le genera la fuerza, el poder, la autoridad que necesita para vivir en victoria y al final del día glorificar a Dios y darle gracias a Dios porque estamos en victoria. Amén. Amén. Sí, le voy a pedir a mi hermana Suri si puede hacer la siguiente pregunta, igual con mi hermana Angelina. Ha sido un tema muy maravilloso. Y la siguiente pregunta, hermana Angelina, es ¿cómo debe ser mi relación con Dios? Bien, hermanos. Bueno, pues nuestra relación con Dios tiene que ser prioritaria, constante, con amor, con temor. Tener una relación, hermanos, para que pueda haber una relación se necesita de dos personas. Y en el tema que tocaba nuestro hermano, hablaba, hermano, que nuestro Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, sean uno. Había una relación. Tiene que haber esa intimidad. Cuando nosotros hablamos de una relación, y piensa ahorita en una relación, tal vez física, cuando a ti te gusta una chica o un chico, empieza por gustarte, pero después te empieza a agradar lo que hace, sus detalles, cómo te trata. Dice, ¿cómo debe de ser mi relación con Dios? Hermanos, en tener una relación íntima con Dios es conocer los secretos de Dios. Y eso es algo maravilloso. Cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aprendemos o tenemos una experiencia de conocer en la intimidad a Dios, te vuelvo a repetir, hermano. Por eso el apóstol decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Nada te puede separar del amor de Cristo porque estás enamorado, porque sabes que esa relación te va a llevar a algo bueno, porque esa relación tiene un beneficio. Y conforme a la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, ¿cómo debemos de amar a nuestro Dios? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si tú amas, hermano, y tienes esa relación con Dios, vas a ser íntegro delante de Él y va a ser tu prioridad. Hermanos, la comunión con Dios es lo que te lleva a tener esa relación. ¿Cómo conocer a Dios? Fíjate, hermanos, si en la palabra de Dios nombra la vida de Job, y era un hombre justo, y Dios lo reconoció como algo justo, pero aún así, cuando él tuvo todas esas necesidades, entonces pudo conocer quién era Dios. Hermanos, también en una de las preguntas que se me hacía, ¿no? ¿Cómo saber cuando Dios te está escuchando? En estos tiempos, hermanos, yo creo que estamos viviendo situaciones difíciles donde a veces los jóvenes o la juventud de ahora le cuesta mucho trabajo tener esa relación con Dios porque cree que no le escucha, porque cree que no va a dar la respuesta. Hermanos, en medio de tu tribulación, conoces a Dios. Y ahí es donde tú le empiezas a amar porque Él te sorprende. Él nos va a amar, dice su palabra, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo misericordia. Es un Dios de amor. Pero tú tienes que corresponder, hermano.
Y tenemos la bella bendición, hermanos, que dice la palabra de Dios, que Él nos eligió a nosotros. Hermano, debes de sentirte doblemente feliz, porque tú no lo escogiste. El hecho de que tú puedas servir al Señor es un privilegio. Como jóvenes, dice la palabra de nuestro Dios, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. De esa manera, también es como debe de ser nuestra relación. En palabra, en conducta, en amores, en espíritu, en fe, en pureza. Si bien es cierto, como jóvenes, a veces cuesta trabajo porque ustedes tienen otras inquietudes, porque creen que nadie los entiende, porque creen que los hermanos pastores somos exagerados. No, hermanos. Dios te ama y quiere que tú tengas una relación íntima. ¿Sabes algo, hermano? Cuando tienes una relación íntima, conoces secretos. Solamente tú y la otra persona saben de qué se trata. Hermano, ¿cómo debe de ser mi relación con Dios? Íntima, secreta. Dice la palabra de Dios, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Que hermanos, ustedes puedan ser una juventud diferente, una generación diferente, que puedan arrebatar, hermanos, las bendiciones de nuestro Dios, y no como un enojo de arrebato, sino que puedas ver la gloria de Dios, puedas tener esa intimidad, hermanos, esa relación, porque cuando hay un noviazgo, y ustedes lo pueden ver y dicen, qué bonita relación, ¿verdad? Se ve que son felices, se respetan, se aman. Hermano, que en nosotros como hijos de Dios se pueda ver que tenemos una relación con Dios. Que tú puedas, hermano, ser luz donde estés. Que tú donde estés puedas impartir, hermano, esa confianza, esa certeza de que Dios está con nosotros. Que te puedan preguntar, bueno, ¿y tú no te inquietas? ¿Y tú no te volviste loco en el encierro? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Estar con mi amado, tener una relación con él. Me contó secretos, le conté los míos y pudimos tener una experiencia diferente. Jóvenes, que ese pueda ser su sentir. Sea tu relación con Dios, comprometida, diferente. Amén. Gracias, hermana. Mire, mi hermana Angelina hacía un comentario, a veces es un poquito difícil esa comunión cuando de los jóvenes hacia Dios. Hermano Edgar Figueroa, y para allá va la siguiente pregunta, hermano, que queremos hacer en esta hora. Nos hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo ya no siento el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué pasa si yo ya no siento el Espíritu Santo de Dios en esa comunión? O en esa comunión. No te escuché bien, hijo. Hermano, la pregunta es, ¿qué pasa si yo ya no siento al Espíritu Santo de Dios? Muy bien, muy bien. El Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros, siempre. Mientras que no blasfememos, mientras que no lo entristezcamos, estará con nosotros de una manera maravillosa, ¿sí? Entonces, cuando no lo sentimos, es porque en cierta forma Satanás nos está atacando. Satanás está provocando que tengamos un sentimiento extraño, un sentimiento ajeno, un sentimiento que no es correcto, porque eso es lo que se trata. Satanás trata de matar, hurtar y destruir, y que no sintamos la presencia. Entonces, cuando no sintamos su presencia, ¿verdad? Cuando no sintamos ese gozo del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer entonces es redoblar nuestras fuerzas, ¿sí? Es como cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando hemos tenido ciertas actividades deportivas, físicas, y sentimos que no tenemos la misma fortaleza de antes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos alimentamos mejor, tomamos más agua para no deshidratarnos, tomamos más verdura, más fruta, y nos vamos fortaleciendo. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro organismo, porque nos estamos sintiendo débiles, tenemos ausencia de fuerza. Entonces, cuando yo oro a Dios y no siento su presencia, nos debemos de examinar para ver qué está sucediendo, para ver qué está pasando. Y cuando nos examinamos, entonces, pues buscamos cuál es el error. Y por esto pasamos pastores también. A veces nosotros pasamos por muchos problemas, un servidor paso por problemas, y entonces me doy cuenta y me pregunto, bueno, ¿por qué estoy teniendo muchos problemas? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y empiezo a pensar y me pongo más a orar hasta que Dios me revela qué es lo que está pasando.
¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces Dios nos habla y nos dice, nos señala, esto es lo que estás haciendo mal. Un ejemplo, hace mucho tiempo, yo no acostumbraba a orar por las noches. Oraba lo necesario en el templo y se acabó en la casa también, pero no me paraba en la madrugada a orar. Hasta que Dios me permitió entender en una noche que yo oré a Dios y me sentía mal, me sentía triste, como que no estaba el Espíritu de Dios en mi vida. Y entonces tuve que pedirle a Dios misericordia y buscar de su Espíritu Santo, buscar de su Espíritu glorioso. Y en una noche me puse a orar, a la 1, 2 de la mañana me puse a orar, ¿sí? Y Dios me bendijo y sentí su presencia. Entonces, a partir de ahí, empecé a aprender a orar en las noches. Despertarme a las 12, 1 de la mañana, llorar de 1 a 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y el Señor derrama su poder. Y gracias a Dios es como logramos la comunión con Dios. Es como logramos alcanzar. Y el Espíritu de Dios, porque tiene un plan, nos quiere enseñar que tenemos que orar. O tal vez cuando cantamos, antes cantábamos muy fuerte y sentíamos la presencia de Dios, llega un momento en que ya no, porque lo estamos haciendo rutinario. De una forma muy autónoma, muy mecánica. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. Entonces decimos, bueno, es que antes levantaba muy alta la mano. Llega el momento en que la bajamos así, casi nos agarramos del codo y levantamos nuestra mano o la recargamos en la banca del templo, ¿cierto o no? Y recién convertidos levantamos nuestras manos lo más alto. La Biblia habla, ¿verdad? Habla una de las iglesias de Asia y le dice, le reprocha que ha dejado su primer amor. Y lógicamente, como ha dejado su primer amor, pues ya no siente el mismo fuego, el mismo sentimiento. Mi hermana Angelina hablaba de una relación de novios, yo hablo de una relación de esposos. 44 años de casado tengo. Y mi esposa me sigue pareciendo a mí muy bella. Cuando me pregunta alguien, ¿cómo está su esposa? Como siempre, hermanos, muy bella. Muy bella. Y cada mañana, después de hacer mi primera oración, dándole gracias a Dios porque me bendice, me da la vida, le pido a Dios que me ayude a amar más a mi esposa y que yo siga viendo sus virtudes, que no olvide esas virtudes. Ya no somos los mismos de hace 44 años, ya no somos los mismos en la materia, en el cuerpo, pero en el espíritu sí lo somos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si ya no siento la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida, buscarlo. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Dios nos va a dar su Espíritu. Amén. Amén. Hermano, y respecto a esa pregunta, incluso va la siguiente pregunta ligada a eso, para poder restablecer mi comunión con Dios. ¿Qué es primero o qué le doy mayor importancia? ¿La oración, el ayuno, leer la Biblia? ¿Qué le doy mayor importancia? Está compaginado, hijo. Es una mezcla, es un caldo. Sí. Es una comida que se prepara, ¿sí? Porque yo puedo leer la Biblia, pero el Señor le tengo que pedir, hazme entender la Biblia. ¿Para qué me sirve leerla si no la entiendo? Como aquel etíope eunuco, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que iba leyendo el pasaje de Isaías 53 y el Espíritu toma a uno de los discípulos y entonces se acerca y le dice, oye, ¿y entiendes lo que lees? Le dice, pues, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me interprete? ¿Verdad? Entonces, la oración, el ayuno, el alabar a Dios, el ir al templo, lo que hagamos, el ayudar a las personas en la calle, hacerlo en el nombre de Dios. Saber que Dios nos está acompañando. Su palabra dice, acercaos vosotros a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, ¿sí? Entonces debemos de tener confianza y que al acercarnos creamos que hay un galardón que nos va a corresponder, que nos va a tocar. Entonces sí necesitamos nosotros que ese caldo, hace unas horas que comimos aquí en la casa de ustedes, mi esposa es una excelente cocinera. Vean, hablamos de las virtudes, porque estamos enamorados.
El mundo dice que en el matrimonio solamente el enamoramiento dura a lo máximo 5 años. Pues si es una fórmula, les falló conmigo. Les falló con mi esposa. Entonces esa misma fórmula falla con el cristiano y Dios. Seguir amándolo, seguir viendo sus bondades. Tenemos más de 3,000 promesas que ni siquiera conocemos. Dios tiene grandes cosas para con nosotros, cosas que tus ojos no han visto, ni tus oídos han escuchado. Entonces, eso nos debe de mantener expectantes. Cuando yo le digo algo a mi esposa, luego me dice, oye, eso no me lo habías dicho. Le digo, es que me faltaría una vida para decir todo lo que siento por ti. Así Nos es. falta una vida para decirle a Dios lo que sentimos por Él. Nos faltan palabras para expresar lo que tenemos para Él. Nuestra gratitud. Hay un himno muy bello de Marcos Witt. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado, ¿qué? Todo. Todo. Y dice que las palabras no alcanzarían, ni una vida alcanzaría para expresar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pienso? Es un caldo, es un conjunto de actividades que las debemos de hacer con la misma pasión, con la misma energía, con la misma dedicación para la gloria de su bendito nombre. Amén. Creo que acaba de responder ya incluso a una pregunta que íbamos a hacer, hermano, que nos hacían mención de ahorita de que habían mencionado que nuestra comunión con Dios puede ser o debería ser como una rutina, que siempre estuviéramos diario continuamente, pero nos preguntaban si también podía ser algo espontáneo. Usted mencionaba en la manera que también le ha llegado a expresar algunas cosas a su esposa y que le decía a ella, pues no, esto no me lo habías dicho. Yo creo que también lo acaba usted de responder. Esa expresión espontánea de nosotros hacia Dios es nuestra comunión también con Dios. No nosotros Sí. le podemos expresar algo que a lo mejor nunca le habíamos dicho o eso, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión nos decía un siervo de Dios, ¿cuándo le has dedicado a Dios en una oración? Pura alabanza, o decirle solamente te amo al Señor. Porque siempre empezamos a meter necesidades u otras cosas, pero ¿cuándo le has dedicado solamente una oración a decirle eso a Dios? Y eso yo creo que es algo espontáneo que sale del corazón, hermanos, y que usted mencionaba bien, hermano Edgar. Y me gustaría hacer la siguiente pregunta ya, hermanos, para terminar, a los tres, hermano, a los tres nos hacen esta pregunta, ¿qué tan necesario es para mí o yo tener un ministerio para yo desarrollar una comunión con Dios, hermanos? ¿Es necesario que yo tenga un ministerio, poder tener ese llamado de parte de Dios para que yo entre en una comunión con Dios? Sí. Quiero empezar primero y después la hermana Angelina, si es probable. El hermano Josué Mejía Hernández, primer director de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, en una ocasión que fue a Suecia, cuenta la historia, y que se le permitió predicarle a los hermanos suecos. Y entonces uno de los pastores le preguntó al hermano Josué que en su iglesia, ¿cuántos evangelistas habría o existían? Entonces el hermano Josué contestó con toda autoridad y con toda personalidad: en la iglesia central de Portales y en la iglesia cristiana interdenominacional, todos los miembros son evangelistas. Todos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y no dice solamente los que tienen ministerio. No necesito tener un ministerio para predicar la palabra de Dios. No necesito tener un ministerio para hablar en la escuela. Hace algún tiempo tenía la oportunidad yo de ir a la universidad con un coro infantil y cantábamos en Navidad en la UNAM. Íbamos a las preparatorias, a las vocacionales, ¿sí? Y no tenía un ministerio yo a nivel nacional. Hoy en día no tengo un ministerio a nivel nacional. Gracias a Dios. Pero están todas las calles de mi colonia, de mi ciudad, de mi patria. Esos son los lugares donde tenemos que ir. Y no necesito tener una credencial o un instituto. Somos llamados. El Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. Entonces, no necesitamos un ministerio. En la iglesia yo puedo cantar muy fuerte sin ser parte del grupo de música o sin ser parte de un grupo coral. Yo puedo predicar cuando me toque en mi sociedad. Puedo predicar la palabra de Dios, pero necesito prepararme.
Necesito tener comunión con Dios. Necesito amistarme con Dios. Necesito acercarme a Dios para que Él me use para su gloria. Y entonces ese llamamiento Él lo va a respaldar con su presencia, no con un instituto o con un ministerio. El llamamiento a servirle, a predicar su palabra. Eso es lo que pienso. Hermana Angelina. Sí, hermano, bien. Yo creo que no se necesita, hermano, tener un ministerio para tener la comunión. Por el contrario, volvemos a lo mismo. Si tenemos comunión con Dios, Él también nos va a hablar y Él va a guiar nuestra vida a toda verdad, dice la palabra de Dios. Entonces se han dado casos, así como hemos estado en diferentes iglesias, donde hay hermanas que no tienen ministerio, tal vez, o un nombramiento de un ministerio, pero son mujeres de oración, mujeres que el Señor les permite que escuchan su voz y que ellas pueden predicar. Entonces, hermanos, la comunión tiene que ser con todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador. Y Él es el que te guía a toda verdad y el que te lleva a una vida íntima con Él, pero no es necesario. No es necesario, hermanos, que tengas que tener forzosamente un ministerio para que puedas tener una vida devocional o puedas tener esa comunión con el Señor. No, hermanos. Esto es para todos. Amén. Bueno, yo la verdad estoy disfrutando tanto las preguntas como las respuestas que me quedo pensando en cuánta necesidad tenemos de un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Y justamente esta parte yo creo que es la parte donde podemos nosotros expresar abiertamente que la primera parte, miren, yo observo que el Señor tiene planes para todos nosotros, para todos nosotros. Cuando yo me convertí al Señor bien convertido, nací en el Evangelio, pero cuando hice bien mi decisión al Señor y empecé a desarrollar una vida, yo anhelaba que me nombraran en las directivas, cuando hacían las consagraciones, los primeros años de mi vida cristiana, ya bien como convertido, nunca me nombraron en alguna directiva, y lejos de desalentarme, de desanimarme, eso me llevaba a buscar más de Dios, de encontrar más relación con Él, de escudriñar, de leer más la palabra del Señor. Me propuse leerla completamente. Ya la había leído desde pequeño, pero ya con una conciencia de salvo, pues ya empezaba a leer y a hacerme mis metas. Voy a leer la Biblia toda completa, a ver cuánto tiempo, cuántas veces la leo en el año, y todos esos retos que empezaron a llevar. Y yo pienso que el Espíritu Santo estaba ahí impulsando mi vida, preparándome, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que se dieron las cosas. Entonces, yo entiendo en la palabra del Señor que Dios te prepara. Dios, mira, Moisés no quería un llamamiento. Moisés no deseaba, ni siquiera sabía lo que Dios tenía preparado para él. Él no deseaba estar ahí guiando al pueblo de Israel, y hasta que lo fue entendiendo. Pero hubo una preparación. Este tiempo en el cual estamos buscando al Señor es un tiempo de preparación realmente. Dios nos prepara. Creo que todos vamos a recibir algún llamado de parte de Dios en un momento dado de nuestra vida. No necesariamente necesitamos tener como incentivo el que nos den un ministerio para buscar a Dios, porque en realidad lo primero, como decía anteriormente, lo primero que tenemos que tener es una relación muy fuerte con Dios, y a través de esa relación el Señor nos está preparando, nos está dando vida, nos está dando conocimiento, nos está haciendo entender cosas que en ese momento a lo mejor ni siquiera entendemos, pero cuando el Señor nos lleve a aplicar ese conocimiento, pues ya será después cuando Dios te dé algún ministerio. Pero entre tanto, Dios está afinando tus talentos, Dios te está afinando tus dones, Dios está afinando tu corazón, Dios está afinando tu vida, y la relación con Dios debe ser, por eso decía yo, prioridad en todo, ¿no? Apuntaba bien mi hermano Edgar, que no necesitamos tener un nombramiento, un llamamiento para servir al Señor, un ministerio de los que nos dan en nuestra iglesia. Si nos los da, gloria a Dios, qué bueno, porque tenemos una oportunidad más de servir. Pero cuando tenemos esa relación con Dios, en esa relación con Dios hay revelación, y el Señor te empieza a enseñar. Puede pasar muchos años incluso,
Pueden pasar muchos años en los que Dios esté tratando contigo a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, hasta que puedas entender y saber quién eres tú y quién es Dios para ti y qué Dios te está preparando, para qué eres bueno, para qué vas a ser útil. Y entonces el Señor en su infinita bondad y misericordia va dirigiendo nuestras vidas hacia el desarrollo de nuestros dones, talentos o de un llamado específico al pastorado o algún otro ministerio en el cual podamos desarrollar previo una relación muy fuerte con el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, pues jóvenes, vamos a buscar mucho al Señor, tengamos o no ministerio, es necesario que la primera prioridad de nuestra vida sea fundamentalmente estar insistiendo palabra de Dios, oración, adoración, conocimiento, estudio de la palabra, consejería. Pues este momento es un momento muy favorable para todos nosotros. Repito, yo me he estado gozando con la palabra que el Señor puso en el corazón de mi hermano Edgar, con las respuestas de mi hermana Angelina, con todos ustedes que estamos aquí en comunión. Yo estoy realmente aprendiendo, estoy recibiendo, estoy dando lo que tenga que dar, mi expresión, mi respuesta, mi enfoque de estas preguntas, pero realmente esto para mí es ganancia, es bendecir el nombre del Señor y afinar algunos detalles, algunas cosas, pero yo me llevo de esta hora, a lo mejor yo no sé de que tendría que llevarme algo hoy, pero quiero compartirlo. Yo me llevo otra vez un deseo todavía más profundo y anhelante de seguir buscando a mi Señor. Lo busco diario, estoy con Él diario, estoy tratando de crecer más en mi vida personal, familiar, ministerial, etcétera. Pero esto es lo que debe de incentivar este tipo de reuniones que tenemos aquí en este momento. Prepararnos. Y Dios en automático, como Dios tiene planes para nosotros y nos ha hecho con propósitos definidos, tarde o temprano lo vamos a desarrollar y vamos a tener muchos. Y cuando Dios nos dé un ministerio, cuando Dios te dio un ministerio, vas a experimentar realmente cuán importante fue primero esa preparación de esa relación profunda con el Señor. Así que jóvenes, pues gracias, el Señor les guarde y les bendiga. Les regreso la palabra a mis hermanos de la Alianza. Gracias, hermanos. Ha sido de mucha bendición cada uno de sus comentarios, cada una de sus respuestas. Y yo quisiera preguntarles tal vez a los tres que el día de hoy nos acompañan, hermanos siervos de Dios, ¿tienen algún comentario final con cada uno de los chicos? Hermana Angelina, primero. Dice, hermano, la palabra de nuestro Dios así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, que esta palabra quede en su corazón. Que ustedes puedan renovar, restaurar su relación. Y vuelvo a decirles, de verdad, hermanos, busquen a Dios. Es algo increíble conocer a Dios, servir a Dios. Y que podamos encontrarnos una alianza, unos jóvenes poderosos, llenos del Espíritu Santo, que es parte de la comunión con nuestro Dios. Dios les bendiga. Hermano Jorge. Adelante, hermano. Yo, sí. Amén, hermanos. Jóvenes, pues yo creo que es un tiempo en el cual ustedes deben de recibir este mensaje de parte del Señor. Ustedes son una generación de jóvenes que Dios se ha reservado para esos tiempos difíciles. Y justamente la nutrición que ustedes van a recibir de parte del cielo es a través de esa relación con Él. Dios los está preparando para llevar a cabo otras tareas muy importantes que tal vez nosotros ya no hagamos, pero que Dios está preparando en ustedes, cosas gloriosísimas para el avance de su obra hasta que nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Querida Alianza, soy Caleb, un abrazo fraternal a mis hermanos, a mi hermana Angelina, un saludo fraternal, a mi hermano Edgar Figueroa,
una bendición haber compartido este tiempo. Y Dios te bendiga mucho, hermano Edgar, a mis hermanos de la Alianza, a mi hermano Marco, Abraham, gracias por la invitación. Estamos en Cristo Jesús, el Señor les bendiga en gran manera. Amén. Termino, hermanos, con esta porción bíblica, hermanos Marco y hermanos de la Alianza y jóvenes que hoy nos siguieron tanto en esta transmisión como en Facebook también. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Dice la Biblia en Hebreos capítulo número 10, versículo 21 al 23. Acerquémonos. Tener comunión con Dios, tenemos que tomar nuestra iniciativa, el primer paso. El camino al éxito no es aquel que corre mucho, no se inicia así. El camino al éxito, el camino a la comunión es dando el primer paso. ¿Cuál es? Acércate a Dios. Acerquémonos, pues. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto. Necesitamos tener comunión con Dios, y en esa comunión tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por estas palabras. Y a ti que estás en casa, esto es para ti. Ten comunión con el Señor. Hoy nos han hablado de eso. Esa es la importancia y la vitalidad que debe de haber en la juventud. ¿Cuál es el propósito de Dios para con la juventud? La Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Yo quiero invitarte y desafiarte el día de hoy. Empieza a buscar de Dios. Si te has alejado, vuelve a Él. Si no lo conoces, ven a Él. Si sigues adelante, sigue y persiste. Su presencia es paz. Su presencia es gozo. Su presencia es amor. Su presencia lo llena todo. Y si tú quieres tomar la decisión, yo quiero invitarte a hacer algo, porque es cierto que también se necesitan partes. ¿Por qué no pones ahí un hashtag y compartes esta publicación para que todas las demás personas también puedan verla y también conocer de Dios? Con un hashtag diciendo yo te busco. Amén. Y que está, y esto lo que vas a hacer tal vez es algo muy pequeñito, pero te quedará de testigo de que en este día tú quisiste hacerlo. Tú empezaste a hacerlo, tú regresaste a hacerlo o tú seguirás haciéndolo. Quiero invitarlos, chicos, a poder hacer una última oración por ti que estás en casa, por ti que tienes una necesidad, por ti que tienes necesidad de Dios. Y quiero invitar a nuestro hermano Edgar para poder hacer esta oración por las necesidades, para que el Señor haga misericordia. Déjame decirte, Dios está ahí contigo. Ahí, donde quiera que te encuentres, regresando de trabajo, en casa, en cama, en la cocina, Dios está contigo. Hermano Edgar. Sí, y más que quedar ahí grabado en el teléfono, se va a escribir en el libro de la vida. Se va a escribir. Y Dios sabrá la intención de tu corazón y te va a ayudar. Te va a ayudar en tu esfuerzo para considerarte a Dios. Oremos al Padre Celestial. Padre bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Dice que tu palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos, los decididos, los que se acercan irán al cielo. Solamente, Señor, los que toman decisiones firmes, sin fluctuar, confiando, acercándose plenamente, Señor, ante el trono de tu gracia. Y hoy en esta noche, Señor, que hemos platicado de tu palabra, Señor, hoy que hemos oído tu palabra, hoy que
mi hermano Jorge, mi hermana Angelina, Señor, han estado exponiendo sus puntos de vista conforme a tu palabra, sustentados y respaldados por tu palabra. Señor, no son experiencias solamente nuestras, Señor, no son frases, Señor, no es una filosofía, es la doctrina, es tu palabra. Señor, el tener comunión contigo. Por algo le dijiste, Señor eterno, a Moisés que hiciera un tabernáculo, Señor, para que tú estuvieses con ellos. Y entonces también tenías comunión con ellos. En la mañana, Señor, por el día había una gran nube que los cubría, Señor, de los rayos solares y los guiaba. Y en la noche era una nube de fuego. Tenías comunión con el pueblo. De igual manera, Señor, tal vez no vemos esa nube maravillosa e impactante, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, que en esta hora todos los que estamos oyendo esto, todos los que estamos orando, te pidamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, Señor, e iniciemos una vida de comunión, una vida, Señor, de adoración, una vida de consagración a ti, porque la comunión nos lleva a la consagración. Claro que sí, Señor. La comunión nos lleva, Señor, a que alabemos tu nombre, y tal vez el pastor nos va a ver y nos va a dar un ministerio, porque tú nos estás dando la habilidad y el don para ejecutar, Señor, cierta actividad en la iglesia, y entonces hablaremos de tu palabra. Señor, ven a nosotros, Señor, acércate a nosotros, Señor, y nosotros ya estamos en tu palabra, para que tú hagas, Señor, una obra poderosa en esta juventud, en tus siervos, en los adultos, en la femenil, en los niños, Señor, para que tu nombre sea glorificado, porque estos son los momentos que nuestra patria necesita: jóvenes decididos, jóvenes consagrados, jóvenes llenos de tu Espíritu Santo, para hablarle, Señor, a la gente, para platicarle a la gente que hay poder en tu sangre preciosa y que es necesario que se cumpla la profecía: México para Cristo. Y esto no se va a hacer si no hay una comunión contigo. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, hermanos, por su apoyo, por su amor a la juventud. La juventud les ama, la juventud les quiere con todo el corazón. Para nosotros es muy importante que nuestros pastores, como lo son ustedes, sepan nuestras necesidades y oren por nosotros, pero también que también sepan ustedes, hermanos, que nosotros también los llevamos en nuestras oraciones. Hermano Edgar, hermana Angelina, hermano Jorge, los amamos. Gracias. Los queremos mucho en el Señor. Gracias a Dios. Es un gusto para nosotros estar, y bueno, ojalá que no sea la última vez, sino que sea muchas veces más que puedan estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Y hermanos, si nos pueden apoyar, hermana Angelina, para poder dar gracias por este tema, por este momento que tuvimos. A nuestro hermano Edgar, si puede leer el Salmo 23, y nuestro hermano Jorge, si nos puede despedir con la bendición de los apóstoles, para nosotros sería algo muy, muy especial. Y si por ahí está también la más pequeñita de nosotros, nuestra hermana Keren, para que tu hija al final puedas presentar al equipo y decir el texto de la alianza. Bien, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Dios, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido hablar de este tema especial. Gracias porque yo sé que cada uno de los corazones ha quedado edificado, Señor, porque tu palabra es fiel para con nosotros. Te doy gracias por la vida de tu siervo, mi hermano Edgar. Gracias, Señor, síguelo usando con poder, guárdalo como hasta hoy lo has hecho. La vida de mi hermano Jorge, Señor, la vida de cada uno de los integrantes de la alianza. Tú les conoces por su nombre, Señor, gracias te doy. Y por toda la juventud que se ha conectado, mis hermanos y amigos que se han conectado, Señor, que hoy estas palabras puedan quedar grabadas en su corazón y puedan ser hacedores de tu palabra. Guárdanos como hasta el día de hoy. Bendícenos y te damos gracias por este espacio que nos has dado para alabarte, para glorificarte y para expresar tu palabra, Señor, y lo que quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. El Salmo 23, para la gloria de Dios, dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas me pastoreará, confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amados, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Hermanos, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de nuestro hermano Edgar, de nuestra hermana Angelina, de nuestro hermano Jorge, porque estuvieron con nosotros en esta hora, porque nos compartieron este tema de suma importancia en estos tiempos. Anhelamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y pues chicos, también quiero que cada uno de los coordinadores que estuvo con nosotros en esta noche, pues diga algunas palabras. Le dejo el lugar a nuestra hermana Suri para que ella nos dé un saludo en esta noche. Amén. Gracias, Kerencita. Bueno, chicos, le damos gracias a Dios porque nos permitió escuchar este tema. Realmente fue algo muy, muy hermoso. Ojalá lo podamos guardar siempre en nuestros corazones y tengamos presente todo lo que nos dijeron nuestros amados hermanos para ponerlo en práctica y podamos crecer. Y como decía nuestra hermana Angelina, cuando nos pregunten qué hicimos en nuestra cuarentena, poder decir que conocimos a un Dios vivo, a un Dios grande que hace cosas maravillosas y sigamos testificando el nombre de nuestro Dios. Que Dios los bendiga y bueno, nos vemos en la próxima reunión que tengamos. Gracias, Suri. Le dejo el lugar a Isma, amigo. Amén. Gloria sea el Señor, amigos, hermanos también. Gracias, hermana Angelina, hermano Jorge, hermano Edgar. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga usando sus vidas de hermosa manera, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes, ahí en sus hogares, en su familia. Que Dios prospere, que Dios provea también en las necesidades que hay en este tiempo y que la mano poderosa de nuestro Dios, que su presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones y que el Espíritu Santo siga hablando, siga ministrando a través de sus vidas, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes y también pues un saludo a todos los chicos, a todos los jóvenes que pudieron ver esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición en el Señor para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, jóvenes, que Dios siga guiando sus vidas. Un saludo a cada una de las zonas que pudo estar aquí representada. Y bueno, sigamos adelante, jóvenes, sigamos buscando en esa intimidad a nuestro Dios y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de su santo nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bien, amigo, gracias. Amigo Nelson, te dejo el lugar. No te escuchas, amigo. Bueno, en lo que arregla un poquito su audio, John, te dejamos el lugar. Hermanos, la paz de Dios, muchas gracias por estar hoy aquí, hermanos, compartiendo de este tema tan relevante e importante, hoy en tiempos tan difíciles que hay hoy en día con la juventud y con todas las familias cristianas. Gracias, hermanos, gracias por venir, por compartir testimonios, por dar experiencias. Gracias. Y también de igual manera a cada zona, a cada joven que se conectó, que no echen en saco roto esto que han recibido, esto que es de parte de Dios, que ha hablado por medio de nuestros hermanos, no lo echen en saco roto. Aprovechenlo, mediten en lo que han recibido, este alimento,
que mis hermanos han compartido. Por favor, no lo echen en saco roto. Y bueno, sería todo por mi parte. Amigo Nelson, ahora sí te escuchamos. Bueno, sí, sí se diga. Ok. Bueno, pues nuevamente agradecer a la hermana Edgar, a la hermana Colina de Pancot por estar con nosotros, por haber depositado la palabra del Señor en nuestro corazón. Ha sido una bendición enorme poder escucharlo, que contestaran las preguntas. Y como decía mi hermana, que no hemos grabado esto, que al final de esta cuarentena podamos decir que vivimos en comunión con nuestro amado, que él. Y pues un saludo también a todos los chicos que se conectaron, que la bendición del Señor llegue hasta donde están ustedes, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, les muestre su propósito, les muestre el plan para su vida, que puedan desarrollar sus dones y talentos en sus iglesias, o donde sea que el Señor quiera enviarlos, pero que podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí, que el Señor apruebe. Bueno, todos, que Dios les bendiga. Gracias, amigo. Abraham, hermano Abraham, le dejamos el lugar. Hermanos, pues muchas gracias, de verdad que gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Mi hermana Angelina por sus respuestas, su testimonio que nos mencionaba, mi hermano Jorge que también nos compartía, amados hermanos, sus experiencias, y mi hermano Edgar por el tema que el Señor puso en su corazón y que nos compartió en esta hora. De verdad que para nosotros es de bendición poder escucharlos cuando los siervos de Dios nos expresan lo que el Señor ha puesto también en cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga a su familia y su hogar, hermanos, todo, su economía, todo, su salud. Que el Señor les bendiga en grande manera. Y a cada uno de los jóvenes, y no solamente jóvenes, porque también nos ven hermanos ya varones y nuestras hermanas. Que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, por ver este tema, y todavía tenemos tiempo para acercarnos así a Dios y tener esa comunión. Amén, amigo, gracias. Y el que anda atrás de todo esto, nuestro amigo Pablito, no sé si está por ahí, Pablo, para que salude. Bueno, si no es así, Presi, te dejamos el lugar a ti. No, bueno, Pablito es el que nos está ayudando y es por eso, Kerencita, por eso. Pero hermanos, gracias por estar con nosotros. La verdad que nos da mucho gusto, hermano Edgar, que Dios le bendiga, hermana Angelina, hermano Jorge, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho, chicos. John, Isma, Asa, Nelson, Carlitos, Pablito, Abraham. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Y chicos, los estamos invitando, acuérdense, todos los días estamos orando de 6:30 a 7. Los invitamos, pidan su link con el coordinador de zona, y los domingos también estamos teniendo guardias de oración a las 9, de 9 a 10 de la noche, para que sigamos pidiendo por el Señor, sigamos pidiendo por eso mover en la juventud y que verdaderamente tengamos esa comunión con el Señor. Que Dios les bendiga mucho, los queremos, amados hermanos. La paz de Dios, nos despedimos. Que Dios les bendiga. Paz de Dios. Paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos. Bendiga, chicos. Ay. Le iba a decir a la hermana Edgar que arriba de la América, pero no. Cuídense. Ya vas a Pablito, ver ¿es forma de que lo saques ya? vas a ver de lo que va a pasar, Marco. Dios te bendiga.